¿Cómo sobrevive la literatura en una dictadura que dura 36 años? ¿Cómo se las apaña la palabra para abrirse paso entre la censura y la propaganda? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en el increíble viaje de la novela española durante el franquismo. Es una historia de resiliencia que va, como veremos, del silencio más absoluto a un grito de libertad. Para entender todo esto, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a 1939. España es una nación rota, hecha a añicos. La guerra civil acaba de terminar y ha dejado un paisaje cultural y humano, pues eso, completamente desolador. Toda esa época de florecimiento cultural de principios de siglo ha sido silenciada de golpe. El coste humano es que es una cifra que marea. 500.000 de personas han perdido la vida en el conflicto. Una herida profundísima que va a tardar décadas en cicatrizar. Y si la herida humana fue terrible, la cultural no se quedó atrás. Otro 500.000 de personas, y entre ellas una grandísima parte de los intelectuales y escritores del país, se ve forzada al exilio. Esa España peregrina, como se la llamó, continuará su obra desde fuera. Pero dentro, el país sufre lo que es básicamente una amputación cultural masiva. Bien, pues con este panorama arranquemos. Años 40. La primera fase de esta historia es sin duda la de la imposición, la de un silencio cultural casi total orquestado por el nuevo régimen a través de un control político ideológico férreo. Pensemos cómo eran esos años 40. Aislamiento, represión y hambre, bajo un modelo de autarquía, o sea, de autosuficiencia económica a la fuerza. La libertad de expresión sencillamente no existía, la censura lo controlaba absolutamente todo, y la ideología oficial, el nacionalcatolicismo, que básicamente unía a ser español a ser un católico muy estricto, lo impregnaba todo. La vibrante cultura de antes de la guerra era ya solo un recuerdo mudo. Pero claro, incluso en el silencio más profundo, la palabra siempre encuentra la forma de brotar. Y en este periodo tan oscuro surgen dos respuestas literarias principales: las voces que escriben desde fuera de España y una perspectiva nueva, oscura, existencial, que nace desde dentro. A ver, ¿qué se publicaba oficialmente en España entonces? Pues poco que ver con la realidad, la verdad. Eran, por un lado, obras de propaganda que exaltaban a los vencedores de la guerra, y por otro, novelas sentimentales, de evasión pura y dura, que ignoraban deliberadamente la miseria y la desolación del momento. Pero entonces, de repente, en 1942, algo se rompe. Estalla lo que se conoce como tremendismo, una corriente literaria con una propuesta radical. Si la realidad oficial es una mentira, vamos a mostrar la realidad más cruda, esa que nadie quiere ver. La fealdad, la miseria, la violencia, sin ningún tipo de filtro. La novela que lo cambia todo, la que prende la mecha, es La familia de Pascual Duarte. Su protagonista es la encarnación de esa España rural, brutal y sin ninguna esperanza. Ojo, la violencia de la novela no es gratuita, es el reflejo de la angustia existencial de una sociedad rota. El punto clave aquí es que se atreve a mostrar lo que el discurso oficial estaba ocultando. Y ojo que junto a Cela, casi a la vez, surge otra voz absolutamente fundamental, Carmen Laforet con Nada. Si Pascual Duarte representa esa desolación del campo, Nada retrata el vacío y la asfixia de la burguesía en la ciudad de posguerra. Son como dos caras de la misma moneda, dos testimonios críticos que cada uno a su manera ofrecían una visión de la realidad que chocaba de frente con la narrativa oficial. Vale, dejamos atrás los 40 y nos plantamos en los años 50. Aquí el silencio empieza a resquebrajarse. La literatura encuentra una forma nueva, más sutil pero igual de poderosa para resistir. Es la novela social. La pregunta era clara, ¿no? ¿Cómo se critica a un régimen opresor cuando no se puede hablar con libertad? Pues la solución a la que llegaron los escritores de los 50 fue de lo más ingeniosa. Si no puedes denunciar algo directamente, simplemente muestra la realidad tal y como es y deja que hable por sí misma. Lo que hicieron estos novelistas sociales fue la verdad una genialidad. Convirtieron sus obras en un espejo. Cada novela se centraba en un grupo social muy concreto: la burguesía conformista, los campesinos explotados, los obreros de las minas. Al retratar sus vidas con un realismo que era casi documental, exponían las injusticias sin tener que añadir ni un solo comentario directo. Y es que la técnica que usaban, ahí estaba la clave de todo. Utilizaban un narrador objetivo, casi como si fuera una cámara de cine que se limita a grabar lo que ve, sin juzgar. El protagonista ya no era una sola persona, sino un colectivo: el pueblo, la mina, la colmena. Y a través de diálogos muy realistas, la novela se convertía en un trocito de vida que, sin decirlo explícitamente, lo denunciaba todo. Y con esto llegamos a los 60. Y aquí el susurro ya se convierte en un grito en toda regla. Los escritores ya no se conforman con reflejar la realidad, porque se dan cuenta de algo mucho más profundo. El problema no es solo la realidad,
sino la forma en que se cuenta. Para atacar un sistema que impone una única verdad, hay que romper la propia estructura del relato, hay que hacerlo estallar desde dentro. Claro, este cambio tan radical no surge de la nada, ¿eh? La propia España estaba cambiando. Una tímida apertura económica, la llegada del turismo, el contacto con el exterior a través de la emigración, todo eso trajo aires nuevos, ideas nuevas y también un cierto agotamiento del modelo de la novela social. El terreno estaba listo para una rebelión artística. Así que, ¿qué hacen los escritores españoles? Pues miran hacia afuera. Se conectan con la gran renovación de la novela europea y americana de la primera mitad del siglo. Nombres como Joyce o Faulkner se convierten en los grandes referentes. La pregunta ya no es solo qué contar, sino, y sobre todo, cómo contarlo. La renovación fue de verdad total, un desafío en toda regla a las convenciones. Se abandona el narrador único por una polifonía de voces, el tiempo deja de ser lineal y se fragmenta en recuerdos, en saltos, se explora la conciencia de los personajes con el monólogo interior y sobre todo se exige un lector activo, un cómplice que tenga que reconstruir el puzzle del relato. Un ejemplo perfecto de esto lo tenemos en 5 horas con Mario, de Miguel Delibes. La novela entera es el monólogo interior de una mujer velando el cadáver de su marido. A través de ese chorro de conciencia, Delibes disecciona el conflicto ideológico de toda la sociedad española. Es una crítica social profundísima, lograda con una técnica radicalmente nueva. En fin, si lo pensamos, el viaje que hemos recorrido es increíble. La literatura española durante casi 40 años pasó de ser una herramienta de pura supervivencia en la oscuridad a convertirse en un agente de cambio que, de alguna manera, anticipaba la libertad que estaba por venir. En esencia, esa fue la gran trayectoria, el gran camino que se recorrió. Se empezó intentando reflejar esa dura realidad que el régimen negaba, y se terminó cuestionando no solo esa realidad, sino la propia forma de percibirla. Porque cambiar el estilo no era un simple juego formal, era una conquista de la libertad. Era demostrar que existen múltiples formas de ver el mundo, y eso era una afrenta directa a una ideología que solo permitía una. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la literatura bajo el franquismo fue la crónica de la resistencia, de la angustia y de la experimentación en un tiempo de opresión, ¿qué historias, qué formas y qué preguntas definen la literatura de hoy? ¿Qué dirán de nosotros las novelas del futuro?